Aire. Bueno, buenas tardes. Gracias a la invitación por el grupo que me ha extendido esta posibilidad de poder expresar primero la situación de cómo el fútbol se está evolucionando, cómo el fútbol ha cambiado. Estoy muy complacido, creo que es una linda oportunidad a nivel nacional e internacional. En la presentación mía ya estaba establecida anteriormente, he trabajado durante más de 50 años en el fútbol, desde categorías menores, el fútbol ecuatoriano, transité mucho tiempo en las selecciones nacionales, dirigí fuera del país y la verdad que la vida y el fútbol me dio la oportunidad de entrar a la docencia desde hace 4 años y eso me ha obligado a mejorar, a investigar y poco a poco a través del estudio y a través del desarrollo de la parte docente, he ido juntando un montón de cosas. Tengo que ser sincero, he ido robando ideas y he ido formando una percepción bastante interesante que creo que está al servicio de las personas, sin ser una situación absoluta, una verdad absoluta, pero yo creo que es muy interesante ver cómo el fútbol ha evolucionado. Y yo les hago una reflexión. La reflexión es que yo creo que el fútbol cambió en el ritmo de juego, la velocidad del juego, la velocidad de las tomas de decisiones, la velocidad con la cual el balón se desplaza en diferentes ámbitos, en diferentes espacios del terreno de juego, y eso creo que ha dado una pauta muy interesante al fútbol y en la modernidad se está aplicando esto. Mi tema, por supuesto, es un método sistémico del entrenamiento para el fútbol y espero que esto sirva para que podamos intercomunicarnos y dialogar o establecer algunas aclaraciones, si es el caso. Siempre me manejo por algo, lo que yo sé lo digo, lo que no sé no les voy a mentir. Así es que esa es la idea. Bueno, comenzando, la historia de los métodos de entrenamiento en general en el deporte ha sido establecida por un método que es el analítico. Todo el mundo sabemos que yo soy producto del método analítico, tuve una carrera de jugador de fútbol desde el año 72 hasta el año 91 y yo trabajé mucho con esto, en forma descompuesta, había un tipo de entrenamiento que era muy claro, donde se priorizaba el trabajo de orden físico, donde se priorizaba el trabajo de orden futbolístico en general y teníamos siempre esa conducta, ¿no? De que lo físico una parte, el día martes lo físico, el día miércoles lo técnico táctico, el jueves lo táctico, el día viernes repetición de lo táctico. El sábado hacíamos algunas situaciones recreativas, un poquito de táctica fija y el domingo jugábamos. Eso ha sido válido, pero lamentablemente en esa época nosotros no entendíamos que se había involucrado mucho diferentes deportes, se aplicó mucho la situación de diferentes deportes para el entrenamiento del jugador de fútbol. Ahora después viene la evolución, que es el método global o integral, que ya comienza a entender el juego desde un punto de vista real. Entendieron que los componentes no se podían separar y ahí comienza a intervenir varios elementos, como ustedes verán, el balón, el reglamento, los compañeros, los adversarios y varios aspectos, ¿no? Como los entrenadores en la parte táctica, técnica, física, psicológica. Y esa es una parte importante que ingresa el método global integrado, que inclusive está en vigencia en muchos países del mundo. Después viene un método que es el sistémico. Yo le he puesto un poquito la parte sistémica porque creo que es la realidad del fútbol actualmente. Se ve totalmente el fútbol como un todo y lo que más se trabaja es la parte cognitiva. La parte cognitiva donde el verdadero protagonista es el jugador de fútbol. Eh, y él, a ver, hay un principio pedagógico que es la resolución de casos. Y esa temática de la resolución de casos implica en la toma de decisiones. Y la toma de decisiones la hace el jugador de fútbol. Hay muchos entrenadores que todavía siguen trabajando desde el borde del campo de juego, dando direccionamientos, gritando al jugador que marque, que la derecha, izquierda, que cambie de lado. Y en esta instancia, en esta metodología que yo le he probado por casi 4 años en mi capacidad de docente, creo que pasa a ser el protagonista más importante del jugador de fútbol. Y por eso hablamos de toma de decisiones. Este sería el método que se está aplicando actualmente en algunas partes del planeta Tierra y especialmente en el planeta del fútbol. ¿En qué consiste el método sistémico? Para desarrollar, ¿qué desarrolla? La inteligencia de juego, la inteligencia para el fútbol. Hablamos mucho sobre inteligencia táctica. Las inteligencias están en los diferentes estamentos de la educación, desde la parte primaria, desde los niños de preescolar, y una situación necesaria, porque hoy el fútbol se ha involucrado en esta sociedad en donde la gente tiene que tomar decisiones.
Entonces, vamos a ver dónde hay que trabajar. Es un método metodológico que el fundamento más importante es el desarrollo del órgano que maneja todo. Ustedes recuerden, y nosotros recordamos que mucha priorización en la parte física, mucha priorización en la parte solamente técnica, una técnica analítica, pero ya entra modelo metodológico que es el que comienza a desarrollar el cerebro, comienza a desarrollar la parte más importante o el órgano más importante para el fútbol. Hay algunos entrenadores que dicen, mucha gente cree que el fútbol se juega con los pies o se juega con el músculo, el fútbol se juega con el cerebro. Por eso hablamos de jugadores inteligentes, jugadores que hacen la diferencia. Los grandes fenómenos, los grandes talentos hacen la diferencia, pero también se necesita, aparte del gran talento, un desarrollo metodológico correcto para que el jugador de fútbol pueda ir incorporando diferentes capacidades. Y vamos a ver en el proceso que yo estoy por mostrarles el hecho de cómo se realiza este proceso de desarrollo metodológico de lo que significa la inteligencia del juego. A ver, hoy el mundo del fútbol tiende a qué? Dicen que se perdió mucho el ingenio, en la improvisación. Hablamos de Messi, el último jugador, Cristiano Ronaldo. La inventiva de Messi es formada, si bien es cierto, en la escuela de la Masía, pero es formada en la calle. Y la mayoría de jugadores de la historia, los talentos, los jugadores que dieron el lustre, dieron el espectáculo, hablamos de que son jugadores que se han formado en la calle, pero es devolverle el fútbol de la calle, es devolverle la inventiva, la creatividad, la autonomía al jugador de fútbol, que eso quizás se analizó dentro de los entrenadores que se había ido perdiendo. Entonces, ¿qué se quiere implementar? La capacidad del jugador de fútbol para reflexionar. Cuando jugábamos de niños o de pequeños en la calle, o la gente que juega en la calle, nosotros jugábamos por jugar, pero sin reflexionar qué es lo que teníamos que hacer, qué había que mejorar, qué estaba bien y qué estaba mal. Entonces, a ver, ¿cómo comenzó mi idea? Algún día yo me puse a pensar y digo, a ver, ¿qué pasa con los corredores de Fórmula 1? A la izquierda ustedes tienen en la pantalla un simulador de los pilotos de Fórmula 1 y digo, a ver, los pilotos de Fórmula 1 van a la competencia de Mónaco y se suben al auto y ese momento desarrollan 200, 300 kilómetros por hora sin previamente no haber pasado por un simulador. Averigüé y no, ellos tienen simuladores de cada uno de los circuitos, cada una de las competencias, lo cual al repetirlo permanentemente y bajo su experiencia, bajo el seguimiento que hace o el control que hace la gente de afuera de estos simuladores, le van dando pautas diferentes para saber resolver las diferentes conducciones que tiene que realizar, las diferentes curvas, las rectas, los espacios que tiene que entrar en diferentes situaciones difíciles para que él, durante esta acción, pueda realizar y tomar decisiones. Si se equivoca, no pasa nada. Si se equivoca, vuelve a cero y otra vez toma de nuevo el simulador. Y dije, ¿por qué no hacer un simulador de fútbol? Si el fútbol como tal tiene situaciones imprevisibles, ¿por qué no hacer simuladores de juego? Que son porciones de juego en donde el jugador de fútbol puede entrar en esta situación que es la repetición sistemática, el principio de propensiones que se llama dentro del fútbol. El principio de propensiones a través de una repetición, 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 pero no la repetición analítica, sino una repetición en un espacio en donde se reproduzca el juego por porciones, en cualquiera de los momentos del juego, con cualquier modelo de juego y en donde se tenga que aplicar diferentes condiciones. Y esos simuladores de juego, me puse a pensar y por eso les ilustro ahí, digo, eso es lo que podríamos entrar en el fútbol moderno, donde el jugador de fútbol necesita ante la situación en donde no hay espacio, no hay tiempo. Hoy el jugador de fútbol, por la velocidad del juego, por los atletas que se han preparado, porque hay una marca realmente atosigante, no tiene ni siquiera un segundo para tomar una decisión. Si el jugador de fútbol se demora, como antes, en la época romántica, donde había mucho espacio, la lentitud, donde había diferencia de distancias en las líneas, indudablemente que había mayor capacidad para parar la pelota, mirar, observar y decidir. Hoy el fútbol y la velocidad del juego no da la oportunidad de eso, entonces creo que los entrenadores hemos estado abocados a ir creando alguna situación diferente con los preparadores físicos, con los médicos, con la gente que sabe sobre la tecnología, sobre los fisiólogos, los metodólogos, los entrenadores deportivos, a ver qué podemos hacer o qué se tiene que hacer en el fútbol moderno para poder desarrollar esta capacidad, dadas las circunstancias de la velocidad del juego, que para mí es lo que el Mundial de los Estados Unidos, perdón, el Mundial de Rusia, para mí dio la oportunidad de entender de que la velocidad del juego o la velocidad del balón, es lo que va a ser imperioso en el futuro de la formación de los jugadores de fútbol. Entonces, pensando en esta situación,
digo, a ver, traslademos esta situación comparativa de los simuladores de juego de fútbol y los simuladores de los de Fórmula 1, que por supuesto hay otras actividades que también se hacen simulaciones, hacia el juego del fútbol, hacia los entrenamientos. Ahora hay razones científicas. ¿Dónde se tiene que trabajar hoy? Por supuesto. ¿Cuál es el activador de las órdenes? El activador de las órdenes de nuestro cerebro son las neuronas. Y las neuronas, bajo un efecto que se llama sinapsis, que solamente se desarrolla a través de la capacidad de percibir, o sea, mirar el escenario. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Francisco Maturana como asistente técnico y una de las inquietudes, yo las miro a Pacho, una de las inquietudes algún día en una conversación le decía, Francisco, Pacho, y Valderrama, ¿por qué es tan talentoso? Me decía, mira hermano, Valderrama cuando no tiene el balón, él mira, y cuando ya tiene el balón, él tomó la decisión anterior, y por eso le da velocidad al juego. Un talento. Y así vendrán los diferentes jugadores, los Valderrama, no sé, los Messi, los Cristiano Ronaldo y todos los talentos que hay en el fútbol. ¿Por qué? Porque ellos perciben el juego y analizan el juego, pero las decisiones las toman antes. Entonces, qué es la percepción? Es analizar el entorno o los elementos que le permiten entender al cerebro bajo una experiencia asociada o bajo una situación que se desarrolló durante el entrenamiento, el escenario en donde para él no es nuevo, un escenario que para él no es nuevo. Entonces, ¿qué trabaja? Las neuronas bajo un efecto que se llama la sinapsis, que solamente se logra a través de la percepción. Hay gente que en la tercera edad, hay gente avanzada que tiene problemas cerebrales. ¿Qué es lo que les piden a esas personas? Realizar diferentes situaciones de toma de decisiones, o sea, los crucigramas. ¿Para qué? Para que las neuronas no se vayan decreciendo, para que haya esta sinapsis, que es lo que va acrecentando la posibilidad de tener una neurona sana. Entonces, eso trasladado al fútbol, podríamos hablar de qué. ¿Cuál es la situación? La sorpresa que yo me llevé al estudiar con mis colegas del Instituto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de Entrenadores, yo tengo colegas psicólogos, psiquiatras, me decían, a ver, el cerebro tiene, o el ser humano procesa en el subconsciente, porque hablamos, yo no voy a hablar del cerebro límbico, de estas cosas, no quiero complicarlo. El consciente y el subconsciente. En el subconsciente el ser humano tiene una capacidad de almacenamiento, como chips, de 11 millones de unidades que puede sacarla en un segundo en el plano inconsciente. 11 millones de unidades. Y en el plano consciente apenas tiene 40 unidades. Entonces, la pregunta es, no, si 11 millones yo tengo almacenado y 40 en otro lado, en el subconsciente y en el consciente, ¿dónde tengo que comenzar a trabajar? Y ahí está una experiencia. El subconsciente es tan infinito para nosotros que podemos acumular tanta información que ni siquiera nos acordamos, pero que esté en el subconsciente. Y el consciente, ustedes ven en la figura, en el consciente es muy limitado, tiene un límite de pequeño espacio para poder acumular experiencias y para acumular todos esos chips que se necesita para tomar decisiones. Entonces, cuando uno se trabaja solo en el consciente, ¿qué método trabaja en el consciente en forma mayoritaria? El método analítico. Trabaja en el consciente porque son repeticiones donde no hay percepción o mínima percepción, no hay decisión porque le dice al chico que trabaje de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, y es una situación repetitiva. Entonces, no hay esa situación de desarrollo de la inteligencia o de la parte cognitiva. Al desarrollar en el inconsciente, nosotros no podemos saturar el inconsciente porque tiene una gran cantidad de poder acumular experiencias y poder acumular esos pequeños chips que le servirán para tomar las decisiones o para desarrollar sus capacidades durante el juego. A diferencia que el consciente, si nosotros lo acumulamos, indudablemente se va a saturar. Y quizás lo que yo digo como experiencia, el hecho de que como jugador de fútbol, digo, trabajaba mucho en analítico, que cuando había una complejidad en el juego, una velocidad en el juego, una situación bastante difícil de resolver, para nosotros era limitante la cuestión de poder tomar decisiones, porque estábamos acostumbrados a ese método analítico. Y esta es la única manera donde nosotros podemos desarrollar la inteligencia específica para el fútbol. Trabajar en el subconsciente, trabajar en la acumulación de un espacio donde hay una gran cantidad de posibilidades de que el jugador de fútbol, el ser humano, tenga dentro de su subconsciente la posibilidad de escoger dos, tres opciones bajo experiencias y bajo repeticiones, ¿no? El principio de las propensiones que se habla en el fútbol, repeticiones en donde permanentemente el jugador de fútbol sea el que resuelva, más no el técnico. Ya vamos a ir a esa situación conceptual. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? ¿No es cierto? El proceso de la transmisión de la información se genera estimulando a través de juegos con toma de decisiones, como les explicaba o les manifestaba.
la gente que tiene algún problema de olvido, algún problema de degeneración en la parte cerebral, ¿qué es lo que les envía? A hacer toma de decisiones. La toma de decisiones produce una situación que nos da la oportunidad de que se produzca este efecto de la mielina. Y la mielina no es más que una grasa que se produce a través de este efecto de toma de decisiones de la percepción. Y esa mielina, ¿qué es lo que hace? Abraza a la neurona y le da el alimento a la neurona y le mantiene sana y fuerte. Cuando la mielina no es producida, porque hay todo analítico, todo es esquemático, tiene la cuestión de la falta de chispa, de la falta de velocidad en la toma de decisiones, producto de que este efecto no se ha producido. Hasta aquí más o menos va la parte científica y la justificación. No es suficiente jugar al fútbol. El futbolista no ha dedicado el tiempo a utilizar para reflexionar sobre los errores. Cuando solamente al fútbol, y voy a mi propia experiencia, seamos fútbol, pero rara vez nosotros reflexionamos sobre las posibilidades, Profe Alfredo, profe, se nos fue. Ah, ahí te tenemos, profe. estoy correcto ahí, ya puedo continuar. Ahora, profe, te escuchamos fuerte y Ya, claro. ya, entonces, perdón, porque parece que hubo alguna variación no sé si fue aquí o allá. Entonces yo decía, a ver, cuando solamente jugamos fútbol no tenemos la posibilidad, o no, el jugador de fútbol normalmente no reacciona a ver las posibilidades de aprendizaje, a ver o reflexionar sobre sus errores. El jugador de fútbol cumple, y les vuelvo a decir por experiencia, yo jugué 22 años al fútbol. Termina el entrenamiento, muy poco se analiza, muy poco se reflexiona, entonces hay la posibilidad o el deseo de que nosotros en el entrenamiento podamos incorporar esta metodología de entrenamiento que está basada en el método sistémico. ¿Cuál es la sugerencia que creo que es el presente dentro de lo que significa el entrenamiento? Disminuir los trabajos donde no hay actividad cerebral. Muchas veces se pierde mucho espacio en los calentamientos analíticos, en trabajos muy analíticos que por supuesto no están descartados como explica la, este espacio de información, y no trabajar en forma descontextualizada el trabajo físico. Si bien es cierto, hay posibilidades de algún momento en forma específica de trabajar, pero que no sea una situación permanente. El trabajo físico se lo puede realizar ya involucrando toda esta situación sistémica, en donde todas las conjunciones que involucra el juego del fútbol se puede trabajar a la vez. Y la situación de la técnica analítica, que no hay cómo descartarle y que se tiene que trabajar de acuerdo a las etapas de formación, porque es fundamental. No se puede pasar las etapas de formación si es que no se trabaja la parte técnica en la forma analítica. Eso sí hay que estar claro. Inclusive dentro del entrenamiento, cuando hay un requerimiento, específicamente se puede trabajar esta parte analítica o el trabajo físico descontextualizado, cuando hay un requerimiento específico de alguna condicionante o alguna valencia que se tenga que trabajar en forma individual o en forma
específica por parte del preparador físico. Pero el consejo es no disminuir los trabajos donde no hay actividad cerebral, trabajar desde el calentamiento con una actividad en donde la parte cognitiva, la parte cerebral se desarrolle. ¿Qué es lo que hay que desarrollar? Hablamos mucho en este tiempo de lo que significa el modelo de juego, ¿no? El modelo de juego está tan hablado, tan metido dentro del mundo del fútbol, pero no es más que la organización y comportamientos colectivos que el entrenador pretende que su equipo manifieste en forma regular y sistemática durante los momentos del juego. Hay mucha gente que cree que el modelo de juego yo lo llevo, el modelo de juego de Barcelona de España o del Bayern Múnich a mi equipo. Eso es imposible. Yo tuve una experiencia con el director de las escuelas de fútbol de Barcelona de España cuando algún día, hace algunos años, yo pensaba que podía implementar el modelo de juego de Barcelona de España en la época de Guardiola y me decía, está loco usted, ¿cómo quiere implementar si usted no tiene a Messi, no tiene a Iniesta, que es irrepetible, no tienes a Busquets, no tienes a Xavi Hernández, no tienes a esos jugadores? ¿Cómo vas a hacer el mismo modelo de juego? Entonces eso se ha manoseado mucho en el mundo del fútbol, pero no es más que esos comportamientos que yo quiero que mis jugadores desarrollen durante el juego, en los diferentes momentos del juego. ¿Cuáles son los momentos del juego? A ver, los momentos del juego son formas como el equipo reacciona durante el juego y sucede cuando estamos en posesión del balón o no. Depende cómo reaccione. Ahí ustedes tienen cuáles son los momentos del juego. Hoy se ha involucrado el quinto momento del juego. Ataque, defensa, transición ofensiva, transición defensiva y las acciones de balón parado. Entonces yo involucro esos 5 momentos del juego para trabajar durante los entrenamientos. Y eso es lo que sucede durante un partido de fútbol. El ataque, que ya lo voy a explicar, la defensa y lo que siempre ha habido, ¿no? El ataque, la defensa, las transiciones ofensivas y defensivas. Cuando jugábamos de pequeños en el barrio, en el fútbol amateur, hablábamos de esa situación de no, qué hacemos cuando perdemos la pelota, qué hacemos cuando robamos la pelota. Condiciones que ahora se han desarrollado a través de los estudios, a través del desarrollo de la literatura para el fútbol. Entonces, hoy el mundo del fútbol nos exige que nosotros la división del campo de juego no sea solamente en los 3 sectores. Ustedes ven los 3 sectores blancos que van de una banda a otra. Son sectores en donde se realizan los diferentes momentos del juego. Pero además los sectores, los carriles, es donde también se producen los diferentes efectos del juego durante un partido de fútbol. Entonces hay carriles exteriores, que son las bandas para lograr la amplitud, carriles interiores, donde se va desarrollando el juego en diferentes circunstancias de acuerdo a cómo proponga el entrenador, qué capacidad tengan los jugadores, porque es el factor más importante, y después cómo yo quiera desarrollar el juego durante un partido de fútbol, o cómo el equipo rival me desarrolla el juego para saber en qué carriles, tanto longitudinales como transversales, yo tengo que desarrollar mis capacidades futbolísticas de acuerdo a los jugadores que tengo y de acuerdo al rival. Entonces, son los tipos de ataque. Los tipos de ataque son el ataque posicional, que hoy hablamos mucho, el fútbol posicional, y el ataque directo. El ataque posicional tiene otros nombres, que es el combinativo, elaborado. Cuando yo trabajé con la línea colombiana, con Maturana, con Bolillo Gómez, decía, vamos a trabajar el fútbol en espacio reducido o en control de balón. Y el fútbol directo, que es una característica de algunos países, de algunos entrenadores, que es el fútbol donde va obviando el pasar de zona de iniciación a zona de creación y a zona de finalización, sino solamente de zona de iniciación directamente buscar la segunda jugada o buscar el pivotear y buscar simplificar el fútbol. Llegar rápidamente con pocos toques al arco rival. El otro no, el otro requiere pasar las 3 zonas, que son la zona de iniciación, la zona de creación y la zona de finalización, en donde una gran cantidad de elaboración de juego, fútbol posicional, se va desarrollando. ¿Para qué? Para buscar la posibilidad, especialmente con equipos que se repliegan atrás, a través de esta posición de balón, buscar la posibilidad de hacerle daño al rival. Entonces, el fútbol directo, ¿qué tiene? Referencias, ¿no? Y espacios libres. Porque el fútbol directo puede ser de contragolpe con espacios libres a las espaldas de los defensores, y el otro es de referencia, porque evacúo el fútbol libre, el fútbol directo, y busco lo que significa referencias, pivoteadores, para que hagan desviación del juego, para que hagan una devolución de los balones, para buscar la segunda jugada. Más o menos en forma muy simple. Y hay otros tipos de defensa, son los momentos del juego. La defensa tiene la presión intensiva, que es la recuperación inmediata por pressing, presión alta y media, y la recuperación con repliegue, que es la posibilidad de hacerlo con baja y baja intensidad, en donde yo cedo la posibilidad de que cuando pierda el balón, el equipo regrese a un posicionamiento en donde yo sea menos vulnerable en mi arco. El otro no, el otro es la recuperación inmediata del balón, que lo hace Guardiola, que lo hacen los equipos europeos en líneas generales, para buscar en una secuencia seguida la pérdida del balón, la recuperación del esférico mucho más cerca al arco rival. Por eso el dicho de Guardiola dice, mientras menos tenga el rival
para mí es mucho más fácil. Si yo tengo más tiempo el balón, menos daño me puede hacer el rival. Y este es un tipo de recuperación en donde la presión intensiva es la característica. A diferencia que otros equipos, especialmente el fútbol italiano, que es una de las características en donde la presión de repliegue para jugar de contragolpe. El último mundial nos dio la pauta de que el equipo que ganó el mundial indudablemente lo hizo a través del contragolpe. No lo hizo con una presión inmediata, sino a través de un repliegue y una evolución del juego a través del fútbol directo. Ahora, el tipo de transiciones. ¿Cuáles son los tipos de transiciones que tenemos dentro del modelo de juego? Todas estas son aplicables durante un partido, pero indudablemente que hay una priorización por parte del entrenador dándole un tinte, una característica de un estilo de juego en donde la posibilidad o el deseo es de que una de ellas sea la mandante, o sea, la de mayor cantidad de ejecuciones como característica del equipo. Las transiciones defensivas son, como les contaba, la presión inmediata. Cuando yo pierdo el balón, inmediatamente recupero en el mismo terreno. Entonces son recuperaciones rápidas y recuperaciones cerca de donde se ocasiona la pérdida del balón. Y las recuperaciones con posiciones retardadas tras la pérdida del balón, replegar es una recuperación lenta en donde recupero zonas más próximas a mi arco para evitar que defienda mi arco. Y el otro, ¿qué busco? Recuperar el balón inmediatamente para hacerle daño al rival y que el rival no me pueda hacer daño con el balón. Ahora, las transiciones ofensivas son de igual manera, ¿no? Yo estoy en posición de pérdida de balón. Cuando yo recupero, ¿qué es lo que hago? Una recuperación y una finalización rápida, una posibilidad. Jugar con riesgo. Y la otra, yo hago una posición elaborada, conservadora, a través de diferentes acciones en donde el control del balón da una prioridad. Conservación del balón, como se dice, decía en mi carrera como jugador de fútbol. Agarro el balón y vamos a tocar para elaborar el juego y jugar con mayor seguridad, o sea, darle seguridad para no ocasionar las pérdidas permanentes del balón. ¿Cómo se desarrollaría esta situación? A través de estos, que son los simuladores tácticos. Posiblemente hay algunas ideas ya sobre esto que se han establecido, por supuesto que sí, porque como les digo, yo no soy el dueño de la verdad, sino solamente estoy explicando lo que yo pensé algún día y lo que yo he ido avalando en referencia a los estudios que se han hecho en los últimos años en referencia al fútbol, que son las reproducciones de las porciones de juego llevadas al entrenamiento para el desarrollo y mejora del equipo. A ver, ¿cómo yo, en el instituto, en mi caso, yo doy la cátedra de técnica, táctica y estrategia. Nosotros ubicamos un simulador, un software para estudio de lo que significa el rival. Y a través de ese software fuimos desarrollando todas estas porciones de juego, enmarcándolos en espacios, enmarcándoles el número de jugadores, para que esas reproducciones que fueron tomadas de los videos puedan ser reproducidas en el entrenamiento como una acción de estudio del rival y de capacidades del rival, o virtudes y deficiencias, y en el caso nuestro de virtudes y deficiencias. Eso nos ayudó mucho a mejorar la conceptualización, inclusive para los chicos que están estudiando para entrenadores de fútbol. Y eso al jugador de fútbol le ayuda en forma correcta. Ahora, veamos los tipos de simuladores que podemos encontrar, porque ahora yo escucho que se habla mucho sobre posesión de balón. Todos los simuladores tácticos tienen posesión de balón, que es una cosa muy diferente, porque sacando conclusiones, cada uno de los simuladores desarrolla una capacidad táctica, una capacidad técnica y táctica, y en muchos casos técnica táctica, en cada uno de en el equipo que pueda desarrollar esto. No es que solamente sirve para calentarse y para hacer control de balón o hacer posesión de balón. Y yo les voy a demostrar esta situación de esta manera. ¿Qué tipo de simuladores tácticos hay? Individuales, sectoriales, intersectoriales y colectivos. Yo puedo hacer un trabajo táctico en un simulador con un solo jugador, ejemplo, un lateral. Puedo hacer un trabajo con el arquero y los defensores. Puedo hacer un trabajo entre el arquero, los defensores y volantes. Y puedo hacer un trabajo en forma colectiva entre el arquero, línea de defensores, línea de volantes y línea de delanteros. Amén de cualquier figura táctica que pueda o esquema táctico que pueda desarrollar un equipo. Cualquiera de ellos es válido. Entonces, hay un simulador que a mí me seduce, que sirve inclusive para el calentamiento, que tiene baja intensidad, y es el desarrollo del control y pase. Entonces, en espacios pequeños, hay atacantes, hay jugadores que tienen la posesión del balón y en superioridad numérica siempre están ubicados en el exterior. Y ustedes deben haber visto que muchos de los equipos a nivel mundial trabajan en esta situación y tratan de ubicar un número de pases en posesión del balón para hacer el control del esférico, evitando que los que están adentro, que son los recuperadores de balón, puedan lograr el objetivo, que es interrumpir el juego.
¿Qué desarrollan estos en la parte táctica? Desarrollan posesión de balón en la parte conceptual del juego. Desarrollan los perfiles porque ahí viene la situación de que si yo no me perfilo bien, esto obliga a un perfil correcto por parte del jugador de fútbol y adicionalmente produce el desarrollo cognitivo porque el jugador tiene que estar atento ¿para qué? Para mirar el escenario, para saber cómo está el escenario, poder moverse y poder buscar las líneas de pases suficientes, poder buscar los apoyos, poder buscar el 1 contra 1, el 1 contra 2 para desarrollar estas capacidades. Este tiene esta condición, desarrolla el control y el pase a través de ¿qué? De la posesión del balón, de los perfiles, desarrollo cognitivo. Hay un segundo simulador, que es muy interesante. Este segundo simulador es un simulador en donde se ubica jugadores, los que son atacantes, en las mismas posiciones en el campo de juego. Depende del sistema de juego o depende de las sociedades o de los espacios que usted quiera utilizar. Puede utilizar los defensores, los dos centrales, los dos volantes, los dos delanteros, los dos centrales, los dos laterales, los dos volantes, como usted quiera armar. Esto es una condicionante, que los jugadores deben estar en la posición idéntica a los sistemas o microsistemas de juego. Y estos jugadores también tratan de mantener la posesión del balón contra defensores situados en el interior. Se puede utilizar comodines. ¿Y esto qué produce? Esto es lo que produce el aparecimiento del tercer hombre. Esto es lo que produce la precisión y la velocidad con el balón. Esa serie de pases de un toque, de dos toques que nos seducen en el fútbol moderno, es producido por estos simuladores. No cualquier simulador desarrolla esta capacidad. Por eso les manifestaba, cada simulador desarrolla una condicionante táctica, técnica, que es diferente en cada uno de los casos. Vamos al tercer simulador. Este desarrolla las capacidades de los principios tácticos ofensivos y defensivos. Si mi equipo yo quiero que recupere en forma más pronta porque tengo esa deficiencia, voy a utilizar este recurso. Y este recurso son los espacios reducidos en donde los atacantes y defensores en superior numérica o igualdad o inferior numérica pueden tratar de mantener control de balón. Esos son espacios cerrados, en donde juegos 8 contra 8, 9 contra 8, 5 contra 4, en diferencia numérica o igualdad numérica. El que tiene el balón me hace ¿qué? Principios ofensivos. Tiene que hacer todo el control del balón, manejar pases, paredes, controles, cambio de sentido de juego, movilidad, amplitud, etcétera, etcétera. Y los que están trabajando sin posesión del balón, porque son cerrados, sin referencia de definición, ellos van a trabajar todos los principios defensivos, que son coberturas, temporizaciones, bloqueos, rechazos, desviaciones, basculaciones, etcétera, etcétera. Y esto permite el juego posicional también del equipo de fútbol. Cuando se realiza con finalización, como ven en el caso de la figura, se puede desarrollar ya poniendo un poquito más el esquema de juego o las posiciones de los microsistemas. A diferencia que cuando es cerrado y no tiene referencias de arco, no se utiliza esta cuestión de orden táctico. Ese sería el tercer simulador. Vamos a ver el cuarto simulador. Son las situaciones de juego, que no es otra cosa que repeticiones que hacemos en donde una acción de juego es repetida para desarrollar los principios y fundamentos del juego. Normalmente son de corta duración y de acción intensa, o sea, es intermitente para los que son preparadores físicos. ¿Y esto qué logra? Resolver las acciones de juego cuando se tiene el control del balón y el equipo contrario está organizado defensivamente o viceversa. Si yo quiero hacer esta situación de juego defensiva, yo puedo trabajar para que mi equipo sepa resolver en defensa las acciones ofensivas del equipo rival y viceversa. Si yo quiero entrarle a un equipo que me va a jugar replegado, que me va a jugar con presión, etcétera, etcétera, doy esta connotación de orden táctico al simulador para que los jugadores, en base a las consignas que yo voy dando, ellos tienen que resolver el juego. Entonces, aquí en esta situación se trabajan los 4 momentos del juego. Puedo trabajar el ataque, la recuperación del rival y la salida rápidamente, con una transición ofensiva por parte del rival. O en mi caso, yo puedo trabajar la defensa y una pérdida de balón y la transición ofensiva por parte del rival. Puedo trabajar los 4 momentos del juego en forma tranquila. Como les comento, cada uno de los simuladores da una condicionante táctica para darle la identidad al equipo de fútbol por parte del técnico. No todos los simuladores tácticos son solamente de posesión del balón. Y el último simulador táctico hoy en el mundo del fútbol habla de que es muy muy pocas las oportunidades en donde los entrenadores trabajamos en la cancha, en toda la dimensión de la cancha, como antes se trabajaba durante el jueves, durante el viernes, prácticamente la repetición de partidos, sin una situación contextual, sin una norma en donde podamos exigir al jugador de fútbol que pueda desarrollar, porque esto desarrolla las habilidades
técnicos, tácticas, físicas y psicológicas que es necesaria para el juego. Se varían las normas, se reduce el espacio, los arcos más reducidos, más los arcos puestos en los laterales, los arcos puestos en la zona de finalización. Se puede trabajar de área a área sin necesariamente poder trabajar esta amplitud del terreno de juego que está demarcada para los juegos oficiales. Y esta es una simulación donde se condiciona el juego. ¿Qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo visiono para mi equipo para el próximo partido? ¿O qué es lo que yo visiono del equipo rival para el próximo partido? Y esas condiciones las trasladado a este simulador para que a través de esto el jugador de fútbol o el equipo mío pueda, inclusive en diferencia numérica, no necesariamente 11 contra 11, pueda resolver las diferentes acciones que yo como entrenador de fútbol puedo visionar para el próximo partido. Son los 5 simuladores tácticos que creo que quedan un poquito explicados, que en forma clara van desarrollando diferentes condiciones tácticas para que un equipo de fútbol pueda desarrollar su propia identidad o su identidad de acuerdo al modelo de juego y a la reacción en los momentos del juego que el técnico quiera para poder involucrar en su próximo partido. Este modelo de juego no es estático. Este modelo de juego no es una copy-paste del Bayern Múnich, del Barcelona de España, o no sé, de cualquier equipo, sino este modelo de juego es interminable. Solamente la variación de la alineación de algunos jugadores me da la oportunidad de que este modelo de juego varíe. La situación del rival puede variar mi modelo de juego. O quizás el hecho de que yo planifique un modelo de juego para un partido y me encuentre a los 10 minutos, 15 minutos que el rival no me va a jugar igual que lo que yo pensé. Tengo que estar preparado como técnico y como jugador de fútbol o equipo para saber resolver los diferentes momentos del juego. Para mí, los momentos del juego son toma de decisiones de acuerdo a las circunstancias del juego. No son algo obligado para el entrenador, perdón, para el equipo de fútbol. Porque muchas veces entrenadores involucran y dicen, nosotros somos fútbol elaborado, combinativo, y el jugador de fútbol termina esquematizándose en su cabeza y no dando la libertad, la autonomía necesaria para que el jugador de fútbol sepa resolver de acuerdo a la lectura de las circunstancias del juego que sucede en ese momento para tomar una decisión. ¿Ya? Entonces, hay algo que a mí también me sedujo ir analizando, y es parte de una investigación que hice en el instituto. El hecho de que nosotros podemos, sin descartar los profesionales que son extraordinarios, que son la gente que sabe de coaching, nosotros como entrenadores podemos realizar el coaching dentro del entrenamiento, el desarrollo de las conductas dentro del juego, de los jugadores que tengo a mi cargo. Entonces, yo digo que es un método para dirigir, instruir y entrenar en forma individual y colectiva para que yo pueda establecer dentro del mismo entrenamiento que se desarrollen los objetivos de juego que yo voy a poner para el equipo mío o para el próximo partido. ¿A través de qué? A través de mecanismos de desafío, que son no son otra cosa que las normas a cumplir por parte de los jugadores que favorezcan para conseguir el objetivo del simulador. A ver, voy a explicar un poquito más. Si yo quiero que mi equipo juegue fútbol elaborado, voy a exigir que los jugadores hagan 12 pases, por dar un número, 12 pases antes de finalizar la jugada. Si yo quiero que mi equipo juegue fútbol directo, voy a exigir en los simuladores, por darles una de las pautas, que mis jugadores, cuando tomen el balón, en 4 segundos o 3 pases o 4 pases, no más, tengan que lograr la finalización. Esas son las normas a cumplir, una de las normas, ¿no? Por supuesto, a cumplir por los jugadores durante los entrenamientos. Por decirles, yo quiero hacer un repliegue intensivo y quiero jugar en la parte posterior. Solamente sirve la recuperación del balón en tanto en cuanto lo haga en mi propio campo. Si yo quiero jugar pressing, solamente sirve la recuperación del balón si usted hace en el campo rival. Esas son más o menos las pautas, innumerable cantidad de pautas o normas que tendrán que cumplir para que el simulador tenga el mismo escenario de juego en donde yo quiero involucrarle a mi equipo, porque eso me interesa para mi equipo y me interesa para el próximo partido. Otro de los mecanismos es el mecanismo de continuidad. Nosotros sabemos que el fútbol es un deporte aeróbico, anaeróbico, intermitente, ¿no? No es lineal como es el atletismo, no es lineal como es la natación. Esto tiene momentos de acción, momentos de pausa, pero a través del entrenamiento, ¿yo qué necesito? Necesito un desarrollo específico de aumento de volumen de acciones de juego. ¿Cómo voy a permitir las acciones de juego si estoy trabajando en un espacio en donde la pelota va afuera y me demoro en que la pelota vuelva? O la discusión, ¿fue córner, no fue córner, fue lateral, no fue lateral, fue foul? Tengo que darle la continuidad necesaria, que es un mecanismo para favorecer el aumento del volumen de acciones en los momentos del juego. A través de esto, darle continuidad, para que haya el gasto en los diferentes aspectos, físico, técnico, táctico, psicológico, inclusive el socioafectivo.
Este sería el mecanismo segundo, ¿no? El primero es un mecanismo que provoca algo, el segundo es un mecanismo donde yo le voy dando la intensidad del juego de acuerdo al tiempo de juego, de acuerdo a las repeticiones, etcétera, que eso ya va involucrado mucho más en la parte fisiológica. Y el otro, el mecanismo lógico, que es el mecanismo de modificación. Entonces, el mecanismo de modificación, ¿cuándo lo utilizo yo? No durante el simulador, durante la acción del simulador, sino después de la acción del simulador, donde yo puedo pedir un cambio de comportamiento por parte de los jugadores, porque hay un comportamiento, por decirles, ellos no lograron definir o no lograron recuperar el balón. Mientras haya la pausa, yo puedo corregir, no durante el simulador o durante el juego, sino después, para que ellos tengan mejores opciones para poder una actuación, para mejorar el comportamiento táctico de los jugadores y cumplir con el objetivo propuesto. Quizás les faltó amplitud, quizás les faltó movilidad, quizás les faltó un tiro de media distancia, etcétera, etcétera. Vamos a repetir nuevamente el simulador para que ustedes con esas conductas tomen la decisión. Quizás para mí la acción de juego era abrir a la banda para tirar un centro y el jugador de fútbol tomó una decisión totalmente diferenciada. Buscó una pared y una devolución, una doble pared y entró solo y definió. Mi concepto no es el concepto del jugador. Por eso es que les digo, mis queridos compañeros, el fútbol hoy requiere de jugadores con autonomía, no entrenadores que hoy le digan qué hacer al jugador de fútbol porque le están privando la posibilidad del desarrollo de la inteligencia. Jugadores autónomos que tomen decisiones, pero que sepan a través de estas conductas repetidas durante los entrenamientos y la experiencia acumulada que ellos están en capacidad de tomar buenas decisiones. Esto cambia el comportamiento de los jugadores. Y ahora un nuevo enfoque, que es la parte final de mi exposición. ¿Cuál es el nuevo enfoque del fútbol? Que hay un poquito de controversia, ¿no? Hay gente que a veces nos reunimos, conversamos con colegas míos, entrenadores, y esta nueva tendencia, ¿cuál es? El nuevo enfoque de la intensidad del entrenamiento. Y hoy hablamos que la intensidad del entrenamiento está basado o está evaluada de acuerdo a la intensidad de concentración, la saturación del sistema nervioso central, como una limitante de rendimiento, más allá del aspecto físico, que también hay que tomar en cuenta. Pero hoy, la complejidad del juego, porque el fútbol es un ejercicio complejo. No es lo mismo entrenar a un atleta, a un nadador, que a un jugador de fútbol. El fútbol es prácticamente un deporte de incertidumbre, un deporte donde los estudios han dado como pauta de que no se repite durante un partido de 90 minutos o algo más la misma acción en las mismas circunstancias, con los mismos jugadores y con las mismas no sé, circunstancias, con las mismas condicionantes. No se repite nunca en el fútbol. Entonces yo veo y digo, a ver, si trabajo más la incertidumbre en ellos, por eso habla sistémico, ¿no? La incertidumbre en ellos, algo que es tan, eh, tan impredecible. Yo tengo que trasladar eso al entrenamiento, porque el desgaste del sistema, la saturación del sistema nervioso central, a través de la concentración, de acuerdo a la complejidad del juego, me va dando a mí la pauta de lo que significa la intensidad del entrenamiento. Y por supuesto, no descartando la parte del orden físico. Entonces, y el nivel de concentración del deportista que tiene que mantener en la comprensión, ahí viene la complejidad, un principio fundamental de lo que significa la metodología de entrenamiento, la complejidad del juego. El fútbol es un ejercicio complejo, donde los espacios han reducido. Hoy se juega en 40 metros, donde no hay espacio para parar el balón, donde no hay espacio para buscar la posibilidad de que el jugador pueda transitar con el balón en forma libre. Entonces, hay que llevar ese escenario al fútbol del entrenamiento. Entonces el jugador de fútbol debe tener la concentración activada de acuerdo a la complejidad. Mientras más complejo, más saturación hay, más complicado. Cuando yo le exijo al jugador de fútbol que juegue un toque, es más complejo que dejarle que juegue a 2 toques o dejarle libre. Cuando yo pongo mayor cantidad de jugadores o menor cantidad de jugadores en un espacio mayor o menor, estoy dándole una complejidad. Cuando yo a los jugadores de fútbol le puedo hacer que la complejidad de la resolución de las acciones tácticas que él tenga que resolver son de mayor cantidad, indudablemente que la complejidad es mayor. Por eso recomiendo, si esto alguien quiere aplicar en el fútbol formativo, por supuesto que tiene que analizarse lo que significa la complejidad de acuerdo a la edad de los jugadores, a la edad cronológica y también de acuerdo a la capacidad de los jugadores. No es lo mismo entrenar a un chico de 7, 8 años que entrenar a un chico de 12, 14 años. No es lo mismo la complejidad que puede usted establecer en jugadores formados a través del fútbol de un equipo o de las formativas de un equipo de fútbol que de jugadores que no tienen formación. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil crear la complejidad de acuerdo a la capacidad técnica.
es mucho más difícil crear la complejidad de acuerdo a la capacidad física. Por eso es que hay que analizar el escenario que nos mueve a nosotros o que nos tiene a nosotros a disposición para poder establecer este principio de complejidad, para poder valorar el entrenamiento desde el punto de vista de la concentración y el desgaste del sistema nervioso central. Ahora, ¿cómo se lo hace? El factor que condiciona la intensidad táctica en los simuladores viene básicamente de la suma de momentos del juego. Por decirlo, ahí hay un cuadrito, ¿no? Mientras más momentos yo voy acumulando en el mismo escenario, en el simulador, más complejo. Y ahí voy dando una valoración de acuerdo, por decirle, en el ataque. Si solamente hay en forma colectiva, yo pongo una puntualización. Solamente si hay ataque, pongo una puntualización que es 1. Si hay un ataque-defensa, pongo una valoración que podría ser en la columna segunda, ¿no? Una valoración si es de la táctica colectiva de 6 puntos, si la táctica grupal de 5 puntos, si la táctica individual de 4 puntos. Y lo mismo en la situación de defensa, ¿no? Si la defensa yo tengo que realizar en forma colectiva, tiene 9 puntos de forma grupal. Y así sucesivamente ustedes pueden mirar así que se va valorando esto, para darle un valor, porque hay mucha gente que me va a decir, pero ¿y cómo tengo yo una medición de esto? A través de los estudios ha dado la oportunidad de que tenga que poner valoraciones, porque lo contrario todo terminaría siendo prácticamente humo y prácticamente nada. Como ejemplo de la valoración de la intensidad, en una tarea 2, donde 2 contra 2, con sus delanteros y 2 defensas y un solo portero sin transición, es una valoración mínima o menor, que es 2. Pero si yo pongo 4 contra 4, contra 2 porteros y 4 momentos de ataque, defensa y transiciones, la valoración tiene 11. Entonces, cuando yo pongo 9 contra 9 contra 2 arqueros con 4 momentos del juego, la valoración es mayor 12. Entonces, para entender un poquito cómo se realiza esta valoración. ¿Y de qué me sirve esta valoración? ¿Para qué me sirve? Para planificar lo que se llama en periodización táctica el morfociclo patrón, lo que llamamos los entrenadores del microciclo semanal de acuerdo a las intensidades de las cargas. Por decirle, el día de inicio de semana no puedo hacer tareas que sean superiores a la del nivel del 2 al 6. Cuando yo voy al segundo día, el día donde yo tengo una carga alta, la valoración de los simuladores del 10 al 12. Como yo tengo que ir decreciendo, que es el principio de la compensación, de la supercompensación, tanto en el aspecto físico, en el aspecto psicológico, en el aspecto emocional, en el aspecto, no sé, cognitivo, porque esto no solamente es físico. Y como yo tengo que terminar la recuperación previa a los partidos, las tareas son de menor intensidad, menor complejidad. Entonces, la supercompensación de un partido hacia otro partido que tiene esa situación ondulatoria también tiene que verse en esta situación de la complejidad y el desgasto cognitivo y emocional y psicológico del jugador de fútbol. El pensamiento necesita llegar y el cerebro necesita llegar fresco a un partido de fútbol. Porque si no le damos esta connotación de la supercompensación, que a veces solamente se toma en el aspecto físico, indudablemente que vamos a tener problemas. Aquí está una especie de, a ver, le hice una captura de cómo se valora el control del entrenamiento. A través de esta, no es muy complicado, yo voy poniendo valores con el preparador físico, inclusive trabajando para darle esta especie de visualización de lo que significó el control del entrenamiento. Aquí está. Ahí hay el aspecto defensivo, el aspecto de transiciones, el aspecto ofensivo, tanto transiciones defensivas y ofensivas. Y esta especie de telaraña me da a mí la pauta de qué factor, qué factor me falló y qué factor me favoreció durante el entrenamiento, tanto a mí como al preparador físico. Aquí está otro control de entrenamiento que es la parte cognitiva, ¿no? Entonces, con el entrenador, con el director técnico y el entrenador, o el director técnico y el preparador físico, podemos valorar esta situación, la parte cognitiva. ¿Qué se produjo en la parte cognitiva y qué valoración tuvimos? Si cumplimos los objetivos, si no cumplimos los objetivos, del siguiente día tendremos que entrar en una situación de, recomponer la figura, de, si se da el término, de la sesión de la semana de entrenamiento. Si se cumplió el objetivo, aplausos, hicimos el objetivo en forma correcta. Esta es la parte cognitiva. La parte coordinativa, que también es una valoración importante, a ver si el equipo pudo hacer la consecución de pases, si el equipo estuvo fresco, si el equipo pudo haber hecho las diferentes acciones de orden coordinativo, las diferentes características coordinativas. También se cruza la idea o la información con el entrenador. Hoy el entrenador y el preparador físico tienen que trabajar en forma conjunta. Yo veo todavía que hay partes del mundo en donde el preparador físico trabaja durante el 60-70% del entrenamiento y el entrenador de fútbol trabaja la parte final. Eso ya quedó obsoleto. Y esta sería una valoración en la parte coordinativa. Y esta es una valoración en la parte condicional. La parte condicional, usted sabe que hay condicionantes como la fuerza, la resistencia, la velocidad, que son importantes.
y ya está la coordinación que tiene que valorarse durante el entrenamiento. Quizá el preparador físico me puede decir a mí, ¿sabes qué, profe? Paraste mucho y no me dejaste que se desarrolle la velocidad. Tendré que yo tomar en cuenta eso. O quizás yo le diga al entrenador, como entrenador o director técnico, profe, tú cargaste mucho, no me diste chance de recuperar. Entonces, ese balance entre el preparador físico y el entrenador tiene que realizarse hoy. Hoy no se puede trabajar en forma separada, ni siquiera en el cuerpo técnico. Esta sería una valoración en el orden condicional para saber si se cumplió con los objetivos que tenía planificado en la sesión de entrenamiento de ese día. La sesión de entrenamiento de ese día me da la valoración suficiente para saber si cumplí los objetivos, aplauso. Si no cumplí los objetivos, tendré que al siguiente día variar la sesión de entrenamiento para tratar de compensar lo perdido o tratar de igualar lo que no se cumplió en el entrenamiento anterior. Esta es mi exposición. Yo tengo mucho más material porque, como les comento, yo soy docente en el Instituto Tecnológico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero esta es mi exposición en forma breve de lo que significa esta metodología que creo que al implantarla en el fútbol a nivel mundial y en los países en desarrollo inclusive, podríamos equiparar las fuerzas a nivel internacional y podríamos entender hoy que estamos en el primer mundo del fútbol. Para mí es el primer mundo del fútbol en donde se desarrolla la intensidad del juego en base al desarrollo de inteligencia táctica del jugador de fútbol desde edades en donde la complejidad es lo que va a marcar la pauta de las sesiones de entrenamiento y de la valoración de los jugadores. ¿Alguna pregunta? Si desean hacer alguna aclaración o alguna cosa, estoy a las órdenes. Sí, ahora, muy buenas. Ahora todos los que deseen hacer una pregunta por aquí por Zoom, lo hacemos escrita si desean. Y nos vamos alternando una a una con Facebook. Profe Alfredo, Sergio Ruiz le pregunta, buenas tardes, ¿y cómo maneja ese gráfico con un Excel? Dice. Sí, sí, correcto, correcto. Sí, es un Excel. Es un Excel, no es complicado, por eso le decía que no es complicado. Es un Excel que se puede desarrollar en forma fácil y eso le va a dar la pauta de... Inclusive yo tengo ese Excel para poder seleccionar jugadores. Yo tengo 20 pruebas que son cognitivas, técnicas, tácticas, socioafectivas, psicológicas y físicas que me dan la oportunidad de saber la valoración del jugador de fútbol, o sea, en dónde tiene sus porciones mucho más acrecentadas. Correcto, es un software que, no un software, sino es una aplicación que no es difícil hacerla y que nos da la oportunidad de visualizar en dónde estamos, qué hemos hecho y qué podemos haber logrado y qué no podemos haber logrado. Correcto. Es un Excel. Muy bien, profe. Bueno, creo que esta ya la respondiste. Kleiser Valencia le dice, ¿qué tan eficaz es desarrollar la tarea con el juego dama y el ajedrez para desarrollar jugadores capacitados de forma mental? Correcto. Todo lo que sea desarrollo de la parte cognitiva es fundamental. Yo creo que esas son las sesiones de entrenamiento adicionales, ¿no? Porque hoy el mundo del fútbol habla de que el jugador de fútbol no solamente tiene que entrenar, sino tiene que desarrollar las diferentes capacidades. Se puede utilizar trabajos donde haya resolución de casos. El mismo estudio del jugador de fútbol desde edad temprana le da la capacidad para poder desarrollar su inteligencia mejor dicho, su cultura inclusive, porque hay una discrepancia y en eso quiero ser claro, quizás no compartan el hecho de que el jugador de fútbol para jugar al fútbol, que es un ejercicio complejo, un ejercicio muy, muy impredecible, ya es inteligente. Y hay que diferenciar entre inteligencia y hay que diferenciar entre cultura. La cultura da el entorno más importante al jugador de fútbol, pero todo lo que sea juegos de toma de decisiones, del desarrollo de la parte cognitiva son aplicables en el fútbol, porque las horas de ocio el jugador de fútbol tiene que dedicarse a desarrollar su inteligencia. Y eso es fundamental para poder ser el gran jugador, el excelente jugador y el jugador bueno. Esa es la gran diferencia, correcto, es aplicable todo eso. Muy bien, profe. Jorge Sindón te pregunta, en cuanto a la percepción, ¿estaríamos hablando de anticipación? A ver, la percepción, un poquito, a ver, yo les hago un ejemplo a los alumnos y les digo a los jugadores, a ver, si yo soy un robot, yo entro a un escenario que es entro a un escenario y el robot tiene consignas,
tiene que liquidar a 1, 2, 3 personas, la persona A, B, C, pero hay 8 personas. El robot entra y primero hace el escenario, capta el 1, la 1 opción, capta la otra opción y capta la tercera opción. Eso sería una percepción. El jugador de fútbol, como yo les contaba la historia, que Francisco Maturana hace muchos años, yo fui asistente técnico de él cuando fue técnico de la selección de Ecuador, me dijo y me abrió la mente, ¿no? Valderrama, cuando no tiene el balón, camina y mira el escenario. Ustedes miren a Messi, yo lamentablemente por el tiempo no pude involucrar algunos videos. Hay videos donde Messi, cuando el juego no está el balón no está en su poder y el juego está en realización, él mira el escenario, que es percepción, a través de la percepción. Por eso es que a los chicos, desde edad temprana, hay que enseñarles lo que significa la percepción, desarrollo, inclusive la campimetría. Muchas veces uno no se da cuenta como entrenador de fútbol y tiene una deficiencia. Hay 3 órganos o 3 cosas que son condicionantes en el jugador de fútbol. La vista. Hay jugadores que no tienen capacidad de percepción porque hay una deficiencia ocular. Ellos no pueden ver los costados y ahí es difícil. Lo otro es el oído y el otro es el tacto. Entonces, al desarrollar la percepción desde edades tempranas y tener esa capacidad en el jugador de fútbol va a estar mirando al frente y sabiendo qué es lo que pasa al costado. Y esto se puede desarrollar, pero es una capacidad también que hay que analizarla y la parte médica creo que es importante. Entonces, la percepción sería el hecho de leer el juego antes. De eso habla, de que el jugador está entonces lee el juego. Lee el juego y dice opción 1, opción 2, opción 3. Y eso está dentro del cerebro, ya involucrado por la experiencia o por la posibilidad del entrenamiento, en la repetición del entrenamiento, en la repetición, va involucrando eso. Y el subconsciente le dice, estas son las opciones. Y esas opciones tiene preparados, pero como el fútbol es cambiante, porque los jugadores cambian de posición, un momento un jugador está marcado, el otro momento desapareció, el otro momento apareció el rival, el otro momento viene un balón en forma diferente, quizás el viento, quizás la cancha, quizás todo es cambiante en el mundo del fútbol. Y el jugador de fútbol tiene centésimas de segundo para tomar una decisión. La decisión no se toma en más, como algunas personas piensan, no se toma más que en centésimas de segundo. Y esas centésimas de segundo son oro. ¿Por qué? Porque el fútbol, como es un deporte cambiante, donde el escenario cambia permanentemente, el jugador de fútbol tiene que tener 2 o 3 o 4 opciones, algunas opciones. Y la toma de decisión final es la capacidad para que él pueda involucrarse en esta toma de decisiones en forma inteligente y correcta. Esa es una decisión correcta. Entonces, sí sería, yo quiero que no se confunde el término anticipar, porque es un término táctico, ¿no? La anticipación es un término táctico. Entonces, esto sí sería anticipar las posibilidades que me quedan a mí en el escenario cuando no tengo el balón, a las que yo tengo cuando a mí me llega el balón. Cuando me llegue el balón, yo debo tener diferentes alternativas para tomar una de esas decisiones y que sea la mejor y la correcta. Y eso está involucrado el trabajo del subconsciente. Muy bien, profe. En Facebook te dice Manuel Orellana, si esta aplicación que usted tiene puede ser aplicada en otras disciplinas deportivas. Por supuesto, yo creo que es ingenio. Nosotros somos gente inteligente. Vea, el primer consejo, yo me retiré a los 33 años y enseguida pasé a ser asistente técnico de Dusan Draskov. Y el primer consejo que me dio él y Arrigo Sacchi me dijeron, el técnico que copia puede. Entonces, yo soy una persona que combate mucho el copy-page. Nosotros tenemos que ser inventivos. Tenemos que crear gente como Maturana, como Guardiola, como Klopp, no sé, como Bilardo, como Menotti. Cambiaron la historia del fútbol. ¿Por qué? Porque fueron creativos. Porque hicieron algo más de lo que hace el común de la gente, que muchos de los entrenadores cuando vamos a los cursos, ¿qué es lo primero que buscamos? Literatura para hacer copy-paste. Yo les comento, yo con los alumnos les valoro cuando no es copy-paste, existe equivocado. Entonces el entrenador de fútbol tiene que ser creativo. Nosotros tenemos que crear e involucrarnos en todo lo que nos ha dado esta bendita época de tecnología, de lo que vamos involucrando otras disciplinas al fútbol para poder sacar ventaja. Porque lo contrario, el técnico que se duerme, muere. Y todo lo que sea tecnología, indudablemente que es un coadyuvante, ayúdanos. Yo no creo que la tecnología gane los partidos en forma definitiva, porque si sería eso, yo creo que los entrenadores ya no deberíamos estar contratados, porque podrían poner una máquina ahí que tome decisiones. Pero el fútbol es un deporte complejo que quizás los señores dirigentes a veces no entienden, que es un deporte donde esto de aquí del entrenador, la percepción del entrenador, el olfato del entrenador, indudablemente que se pone a prueba en ese escenario pequeñito, en esa jaulita que nos ponen a nosotros, en donde si no está bien preparado y se le nubla,
o no sabe cómo resolver, inclusive corremos riesgo de que nos llegue a un infarto, ¿no? Es muy complicada la situación. El entrenador, pues el entrenador tiene que tener esa percepción también de poder entender el juego desde el punto de vista táctico para saber resolver. A ver, y yo le hago una comparación, es más o menos como ahora que estamos en el COVID. Viene un enfermo o una persona accidentada a emergencia y el médico de emergencia no sabe qué hacer y comienza a analizar en los libros o a preguntar. Entonces se le muere el paciente y el paciente nuestro es el equipo de fútbol. Si usted no sabe resolver rápidamente eso y si usted no sabe entender y percibir lo que significa el juego, puede pasar 20 minutos y usted está perdiendo 3-0 porque no se dio cuenta cómo contrarrestar, que es otra área muy importante del entrenador de fútbol. Muy bien, profe. Carlos Gesni te dice, las características del fútbol según su experiencia, ¿cuál es la capacidad determinante en el entrenamiento técnico-táctico? La capacidad del entrenamiento técnico-táctico depende de lo que usted quiera, o sea, depende del modelo de juego, porque, a ver, en cada escenario o en cada simulador hay diferentes medios para desarrollar esto. Hay medios técnicos, hay medios tácticos, hay medios físicos y hay medios psicológicos. Y lo socioafectivo es parte de, pero depende de lo que yo quiera, ¿no? Si yo quiero desarrollar el fútbol elaborado, tendré que en ese entrenamiento, desde el calentamiento, comenzar con control pase y control pase y no más de 2 toques para desarrollar el fútbol elaborado. Si yo quiero desarrollar el fútbol directo, tendré que desarrollar las acciones de juego en donde el pase corto y el pase medio y el pase largo sea una prioridad y el cambio de sentido de juego. O sea, voy involucrando, por eso es sistémico, voy involucrando diferentes acciones técnicas, tácticas, inclusive psicológicas. Yo quiero que mi equipo recupere rápido el balón. En la parte psicológica, ¿qué deberá priorizar? La concentración, la atención, la solidaridad. Si un grupo de jugadores, la defensa, no tienen solidaridad, no tienen empatía entre ellos, ¿cómo puedo yo pensar en que haya una colaboración, una solidaridad? Y quizás el entrenador no se da cuenta y dice, mi equipo pierde. Profe, En un simulador, que se haga 20 pases antes de atacar. Y ese simulador, ese grupo de jugadores no logra los 20 pases, sino los 4, 5, 8 pierde. ¿Qué pasa? Yo tengo que hacer un análisis si es técnico-táctico, si es técnico o es táctico, o quizás sea condicional. Entonces, si yo detecto que la capacidad técnica es mala, tengo que ir al analítico para trabajar con ellos de control pase en forma analítica para que mejoren y después pueda ir en la complejidad del juego. Si es táctico, quizás el hecho de que los jugadores no forman las líneas de pase, o los jugadores no tienen movilidad, o los jugadores no buscan las paredes. Si es psicológico, quizás los jugadores están desconcentrados. Y si es condicional, quizás el espacio es muy reducido para el número de jugadores. Entonces, ¿qué tendré? Yo comienzo a jugar con esos espacios, comienzo a jugar con el número de jugadores, comienzo a jugar con las condiciones o las normas que voy poniendo en el equipo, en mi trabajo táctico durante el entrenamiento para que esto se reproduzca. Para que esto se reproduzca. Por eso yo les remarco, mis queridos compañeros, colegas, el hecho de que lo primero que tiene que analizar el director técnico son las condiciones de su equipo de fútbol, individuales y colectivas. Yo no puedo proponer por moda y decir voy a salir con fútbol elaborado desde atrás cuando tengo un arquero que no sabe hacer control, pase, que no tiene visión de juego, que no tiene pase corto, medio, largo y que no tiene seguridad. Pero no, yo quiero igualarme a Guardiola o quiero igualarme a los equipos europeos y esa es la moda y el dirigente me pide eso. No puedo hacerlo porque las condiciones no me permiten. El principal factor que tiene que analizar un director técnico son las capacidades de los jugadores que tiene a su mando y no querer imponer, desde mi punto de vista, y solamente es un punto de vista, no querer imponer un modelo de juego que copió o que entendió en su curso en cualquier parte del mundo y que quiere trasladarle a un equipo de fútbol que no tiene esas condiciones. Son los grandes fracasos de los directores técnicos en el fútbol moderno. bueno, profe, y te hacemos, bueno, la última pregunta porque tenemos otra exposición más. Hablo mucho, no se preocupe. No te preocupes, es por respetarles también Sí, a los por que nos supuesto, están no, viendo. lo digo en broma.
Y no se preocupe, profe. Mira, la última, te dice, es interesante, David Javier Asensio te dice, ¿se podría generar fatiga mental si aplico la toma de decisiones durante toda la sesión de entrenamiento? Claro, vas valorando la fatiga mental, ¿no? De acuerdo a lo que tú quieras, de acuerdo al día, de acuerdo a lo que, a la capacidad de los jugadores. O sea, yo puedo desarrollar una mayor fatiga mental con jugadores más preparados, con jugadores de alta competencia. En los chicos, en los menores, no puedo desarrollar una fatiga mental porque estaría yendo en contra de los principios fisiológicos. Entonces, durante el entrenamiento, inclusive hay una situación de compensación. Yo puedo trabajar mayor, menos intensidad, depende del día, depende de la condicionante física que yo tenga que trabajar. Y sí, hay que tener mucho en cuenta esta situación porque yo no puedo el fin de semana o los últimos días de la semana cargar en la parte psicológica, ni los primeros días, sino específicamente lo que significa los 2 días en donde las elevadas cargas, si vale el término, se tienen que realizar, porque lo primero que tengo que analizar es el partido anterior y el partido próximo. Y para mí la recuperación del partido anterior es básica, no solamente en la parte física, porque muchas veces se trabaja mucho en la recuperación física, pero para mí la recuperación intelectual, emocional del jugador de fútbol, mental del jugador de fútbol, que es agobiante, se tiene que recuperar en la parte principal, en la parte inicial, perdón, y en la parte final de la semana, también en el microciclo de trabajo previo a la competencia, se tiene que dejar al jugador fresco. Eso es parte de lo que significa la supercompensación, no solamente en la parte física, sino en todos los aspectos hay que desarrollar. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque si yo me equivoco en ubicar una carga en donde el desgaste emocional o el desgaste de concentración sea alta previo a un partido, indudablemente que mis jugadores van a llegar game over al partido y después voy a echarle la culpa diciendo que no tuvieron actitud y me rasgo las vestiduras diciendo que los jugadores entrenaron tremendo en la semana, pero que el fin de semana en el partido no rindieron. Quizás es un error no de los jugadores, sino un error de dosificación desde mi punto de vista táctico, técnico, psicológico y emocional. Es una problemática que los entrenadores tenemos que entrar en este mundo porque lo contrario, muchas veces somos fáciles para echar la culpa a los jugadores y no nos damos cuenta que quienes nos comemos la semana de entrenamiento o los partidos somos nosotros. Muy bien, profe. Eh, Nada más que agradecerte por todos los conocimientos que nos has brindado, la experiencia tan envidiable que tienes y pues nada, que te dejamos que te despidas de la gente que te está viendo en Facebook al aire. No, un agradecimiento. La verdad me siento muy contento. Ustedes ya se han de haber dado cuenta que me encanta hablar, me encanta expresar, soy una persona muy abierta y ojalá algún rato tengamos otras temáticas, ¿no? Como cómo desarrollar estos simuladores, qué condiciones hay que poner, cuáles son los diferentes mecanismos que hay que desarrollar. Y estoy a la orden, encantado de la vida, me buscan en Facebook, me buscan en WhatsApp, no hay ningún problema y si alguno requiere alguna situación adicional, estoy siempre a la orden. Yo creo que uno no teme cuando está seguro de sí mismo. Así que yo soy un libro abierto y estoy encantado. Un abrazo a mi amigo, el profesor Bacalao especialmente, y a todos los profesores que están aquí. Y reitero, muchas gracias por esta oportunidad. Ha sido un gusto. Nada, a usted, profe, muchas gracias. Esperamos y haremos todo lo posible para volverlo a tener pronto por aquí otra vez. No, muchas gracias a ustedes. A la orden, siempre. Nos despedimos con la gente que está al aire de Facebook y les recordamos que dentro de 15 minutos iniciamos otra vez con la transmisión al aire. Muchas gracias.